Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentre súper bien. Hoy recibimos a la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Kembly Garza Sánchez. Vamos a hacer un breve recorrido por la gestión de doña Kembly en una institución tan delicada, tan importante como es precisamente el PANI. Gracias por estar con nosotros, ¿cómo le va? Encantada, muchísimas gracias, Gustavo, a las personas que nos escuchan también. Usted llega cuando ya ha avanzado la administración en un PANI que podríamos decir que sí estaba ya dando como visos de una crisis. Y ¿podría usted comentarnos un poco el estado de situación en la que usted llega al patronato? Claro que sí, estoy en ejercicio como presidenta ejecutiva, pero también soy psicóloga y puedo decir que cuando asumí al Patronato Nacional de la Infancia realmente era una institución en crisis. A 2 años, 9 meses de mi gestión, a punto ya de cerrar un capítulo que marcará mi vida, pero también marca la historia del patronato a sus 95 años, en 2 años, 9 meses muy intensos. ¿Cómo encontramos al patronato a mi llegada? Sumido en una crisis mediática, reputacional, frente a los ojos de la opinión pública, no necesariamente justa esa opinión, pero por supuesto también la sociedad con motivos para reclamarle al patronato, colocarse desde un lugar distinto y por supuesto modernizarse y generar una respuesta distinta porque los tiempos han cambiado. Encontrar a un patronato sin una hoja de ruta, un estudio de la Contraloría donde le señalaba la pérdida o la ausencia de norte, fue lo primero que hubo que trabajar. Hacer que el patronato definiera, recordara su encargo, su misión, su encargo constitucional y bajo un diagnóstico decir hacia dónde vamos para los próximos 4 años y que fuera un plan de trabajo legitimado y hecho por los funcionarios fue la primera ruta. Eso lo logramos y empieza el 2024 el patronato a trabajar ya con una mirada y un enfoque hacia el futuro, resolviendo incluso cosas que décadas atrás habían sido ignoradas. Después de eso sigue el lanzamiento de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Que es una ruta nacional, como su nombre lo dice. Exactamente, donde el patronato como institución rectora en la materia tenía que tener un liderazgo. Esa política amarrada también con el plan estratégico fue la segunda deuda saldada. Y por supuesto empezar a informar a los funcionarios, por supuesto, acerca de cómo gestionar esta crisis a lo interno, buscando volvernos a integrar como equipo, volvernos a cohesionar, entender también a las personas que nos escuchan, para el Patronato Nacional de la Infancia es aceptar, no conformarnos, pero es aceptar también que la materia de niñez y adolescencia es tan sensible en estos tiempos que tenemos que estar muy fortalecidos para poner el pecho a las circunstancias difíciles, para informar y sobre todo para trabajar desde un enfoque de corresponsabilidad, que ha sido el otro aspecto pilar de esta gestión. Sí, el patronato está aquí, hay un encargo constitucional, pero nuestro trabajo no es unilateral. El tema de niñez y adolescencia nos concierne a todas las personas, empezando por la primera institución llamada familia, sin que se entienda que el patronato se está desembarazando de sus Sí, pero responsabilidades. tampoco puede cargar con todas las Por responsabilidades que le supuesto, competen, como usted lo dice, claro, a porque la familia. el PANI como representante del Estado debe incidir y debe incursionar en un entorno familiar solo cuando es requerido. Hasta entonces están los padres ejerciendo su responsabilidad como padres y como cuidadores y el Estado debe respetar eso, debe acompañar, por supuesto que sí, en tiempos donde no es sencillo para la familia. Definitivamente, como ahora lo comentábamos extra micrófonos, el PANI tiene la difícil situación de que darle bien a unos, de salvar tal vez a niños de una situación muy crítica, pero también de jalarle las orejas a papás que no lo están haciendo bien o otras personas que están dentro del entorno de esos chicos. Y se mete en las casas de las personas donde las situaciones están agravándose. Tiene que haber un entendimiento de que el patronato no lo hace porque quiere, lo hace porque
hay situaciones que son muy graves y que ameritan la protección de esas personas menores de edad. Claro que sí, el patronato tiene que ser activado para que nosotros tengamos que incursionar en una familia. Eso significa que el patronato no le va a ir a tocar a usted su puerta si no hay de por medio una denuncia y de un hecho grave. De hecho, no es algo que queramos, es algo que debemos hacer y podemos hacer, porque al final de cuentas somos la única institución en el país que se encarga de la defensa y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Así que con el pasar de los tiempos, esto lo han entendido los costarricenses, de manera que en estos días las redes sociales nos ayudan también como un canalizador de denuncias y ahora nos llama para poner una denuncia un papá, una mamá, un docente, los abuelitos, los vecinos, un policía, pero también las mismas personas menores de edad llaman. Y cuando hay un llamado o cuando hay un video que denuncia una situación o incluso en redes sociales, el patronato debe intervenir en primer lugar investigando qué es aquello que sucede. Hay que investigar y tomar las decisiones en el camino que aseguren la protección de la persona menor de edad. Doña Kembly, quedándonos en la política nacional de niñez y adolescencia, ¿qué significa esta política para el país? Haberla logrado realizar, tener un norte de aquí a un futuro, son 5 años, ¿verdad? Son 12 años. Imagínense, 12 años de que tenemos eso, un camino ya trazado por donde sabemos que vamos a dirigir nuestros esfuerzos nacionales en materia de niñez y adolescencia. Claro que sí, tendríamos que decir en primer lugar que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia fue declarada de interés público, incluso su diseño es una política que algunos países nos han consultado que quieren que la compartamos con ellos porque es única y con el respeto a todos mis compañeros del Ejecutivo y las demás instituciones, esta política puede dar cátedra. Además de eso, es una política que fue construida con la voz de las mismas personas menores de edad, lo cual asegura que no es una ocurrencia de esta jerarca ni de las personas que bien componen el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que tienen obligaciones, pero cualquier política que no habla con sus usuarios beneficiarios es como crónica de una política muerta. Claro. Esta política se basa en un diagnóstico nacional, número 1, lo cual la hace certera, precisa y basada en evidencia. Número 2, tienes unos seguimientos trimestrales, semestrales y anuales. El año pasado, para hacer el primer año de evaluación, nos sacamos un 80 como país. Este año, justamente hoy, tenemos Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y me preparo para escuchar cómo le fue al país y a todas las instituciones el segundo año de ejecución de la política. Debimos haber mejorado. Pero además es una política que le dice, es como el maestro el maestro que dirige una orquesta, donde todos los músicos son todas las instituciones y sectores de un país. Esta política, que es el que lleva la batuta, dice salud, protección integral, educación, entornos seguros, participación de las personas menores de edad, el uso de las tecnologías, un ambiente seguro, institucionalidad democrática, y nos pone a trabajar a todos, pero no con discursos, nos llama a cuentas, y cada vez, un día como hoy, por ejemplo, que nos dicen qué nota nos sacamos, el PANI, que además lleva el seguimiento de lo que las instituciones hacen, no lo que decimos, pide, mire, comprobante de que aquello que nos comprometimos no sean promesas, porque ya nuestros jóvenes nos reclaman suficiente de tanta habladuría política, queremos que se remitan a la evidencia. Así que es una política que busca la transformación de la vida de las personas y sobre todo las transformaciones de esos grandes flagelos que golpean la vida de las personas menores de edad, como la droga, la delincuencia, el tema de la inseguridad, y que por supuesto todos esos problemas están detrás de datos que también hablan del trabajo del PANI, cuando atendemos 125,000 personas menores de edad o atendemos 96,000 denuncias al año. La política quiere ir directo a la raíz de esas problemáticas para ojalá poder aspirar a estadísticas menores en cuanto a la incidencia de situaciones violatorias de derecho. Le cambio el tema. Una deuda que tenía el país en sí y específicamente el patronato era para la contratación de personal para la atención de personas menores de edad en centros de cuidado o albergues. Claro. Ese es un proceso que está en camino, ¿verdad? Ya se contrató como el primer grupo.
contémosle un poquito a la gente el contexto de lo que se ha logrado hacer en esta gestión. Eso es muy importante. Voy a aprovechar para contarle a todas las personas que nos escuchan que el PANI tiene 95 años, siempre han existido los albergues del PANI. Los albergues del PANI es ese lugar donde hay que ubicar a los niños que ya no pueden estar en la familia porque fueron abandonados o fueron seriamente agredidos. En esos albergues del PANI, que parecen un hogar, deben parecer un hogar, hay personal de cuidado. Históricamente se les ha llamado las tías, ya no se llaman las tías, se llaman asistentes de servicios infantiles. Estas señoras, por la historia del PANI, han trabajado 11 días seguidos, más de 18 horas al día, un solo turno. Eso ha significado que básicamente vivan en el albergue. Todas estas, la mayor parte son mujeres, han tenido que relegar su propia familia para cuidar a los chiquitos bajo protección del Estado, un sacrificio que no se paga. Tiene una nueva familia. Precio. Tiene nuevas familias. Exacto. Entonces una señora que fue la precursora, Elena Telles, por ahí de los años 90 empezó a pelear por sus derechos, por tener garantías y que fuera laboralmente respetado su derecho a una jornada laboral adecuada. Esto escaló, salió del país y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le jaló las orejas al país y le dijo, a ver, esto es un horario abusivo, ordénese, Patronato Nacional de la Infancia, Estado costarricense. Y durante 20 años el tema ha estado dando vueltas y nuestro país no ha encontrado el camino. Nosotros finalmente, a lo interno del PANI, encontramos la ruta y con esto evitamos que Costa Rica fuera elevado y obtuviéramos una condena, porque así va a ser ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso ha significado que desde el año pasado y con el apoyo del gobierno en cuanto a recursos económicos, estamos haciendo la contratación de más funcionarios que atiendan el albergue para que ya estas señoras, que antes se les llamaba tías, no trabajen un horario de 11 horas, de 18 horas, 11 días seguidos con 3 días libres. Ahora van a trabajar una jornada de 8 horas, van a tener sus tiempos de descanso y van a poder atender y cuidar sus propias familias como el derecho que les asiste. El año pasado ya empezamos a cambiar esto, eso es un hito histórico para nuestro país. A partir del año pasado empezamos a generar los cambios en los albergues de un turno a 3, contratamos profesionales de cuidado para la zona de San Carlos y este año ya tenemos 11,000 currículums de personas que quieren aportar su granito trabajando para cuidar a los niños más vulnerables ubicados en los albergues del PANI en 3 horarios. Pero además de eso, de que el país está saldando una deuda que tiene que ver con garantías laborales, pero también de género y también fortalecer el tema de los albergues del PANI, hicimos algo distinto. 570 colaboradores de albergue vamos a reclutar en 4 años y esos 4 años empezaron el año pasado. 155 este año, 180 el año que viene y los que faltan en el año 2028. Pero además queríamos no solamente fortalecer con más funcionarios, sino que fueran funcionarios idóneos. En 95 años el patronato exige que para trabajar atendiendo lo que más importa, que es la vida de estos niños y niñas, haya que tener idoneidad psicológica como un requisito, que además es lo deseable y lo exigible, ya que hay que tener algunas condiciones esenciales para poder hacerse cargo de personas menores de edad en tal fragilidad. ¿Se tiene proyectado en cuánto tiempo, digamos, se salda la deuda total, que es la contratación de cuántas personas? Un poco más de 570 colaboradoras más. En total, más. Más, ya teníamos 160, hay que ampliar con 570. Ajá. Esas contrataciones empezaron el año pasado. Este año vamos a contratar 155, el próximo año 180 personas y la diferencia, lo que queda en el año 2028 y ahí habremos cumplido saldado esta deuda, dado un salto hacia la mejora en la condición de los albergues y generando entornos de mucho más protección, pero además con personal cualificado y acreditado psicológicamente como idóneo. Eso es un hito histórico. Lo que empezó como una mala práctica, básicamente se va a constituir una práctica con la cual podemos, Costa Rica, compartir esto en otras fronteras y que nos sigan los pasos en el sentido de mejorar los sistemas de protección. Muy bien, yo tengo que agregar que en esta gestión se abrieron los centros de atención, ¿verdad? Del PANI, sedes del patronato,
en El Guarco, en Matina y próximamente en San Rafael de Heredia. Claro que sí. De las cosas que podemos decirle buenas noticias a los costarricenses es que los vecinos del Guarco tienen una oficina del PANI, la oficina de la Unión fue fortalecida, en Matina hay una oficina local del PANI y de verdad lo corrí bastante para estar en la inauguración de la oficina de San Rafael de Heredia y me la voy a perder. Bueno, soy herediana, así que espero que me inviten. Ahí la invitan. ¿Verdad? Y así que los vecinos de San Rafael van a tener oficina del PANI y qué bueno hace una oficina del PANI en la localidad, porque eso primero disuade o inhibe comisión de situaciones violatorias de derecho. Alguien dice, ahí está el PANI, mejor me cuido. Pero además de eso genera la activación de juntas de protección, de consejos participativos y de proyectos de prevención. No solamente eso. Y desahoga también, en este caso San Pablo, la que atiende. San Pablo, que atiende 4 cantones. Ajá. Un saludo para mis valientes compañeros de San Pablo. Finalmente va a haber una carga más equitativa. Además de eso, podemos decir que ya todas las direcciones regionales de PANI, que son 10, tendrán un departamento de atención y respuesta inmediata. ¿Qué es eso? Son los DARI. ¿Y qué es un DARI? Atienden 24/7. No hay días feriados. Para estos departamentos son como, diríamos, la Cruz Roja del PANI, atendiendo emergencias todo el tiempo, feriados, días de asueto, a cualquier hora de la noche. Hay 10 de estos servicios que están dispuestos para atender emergencias. Además de eso, estamos trabajando capacitando a los policías en la escuela de fuerza pública y hemos capacitado el año pasado más de 600 policías en el enfoque de niñez y adolescencia. Además de eso, con UNICEF adoptamos el proyecto de espacios seguros, que son espacios que se apoyan también de las asociaciones de desarrollo y fuerzas vivas de la comunidad para trabajar el tema de la prevención. Y hoy no me lo están preguntando, pero de aquí a un ratito me voy a inaugurar un proyecto con la primera dama, Creciendo Juntas, para chicas, adolescentes del Patronato Nacional de la Infancia, dándoles herramientas para prepararlos para cuando cumplan 18 años, que logren insertarse laboralmente, prepararlas para la transición a la vida adulta. Estas chicas van a estudiar durante un año inglés en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y van a salir acreditados con un nivel de inglés. Esto va a ser mucho con apoyo de la tecnología. También estamos trabajando con el INA y con el INS, que nos donó también computadoras portátiles para, si las oportunidades, si los chicos de los albergues por la condición de protección no pueden salir a buscar estas oportunidades, esto es un llamado para el sector empresarial y privado y las instituciones. Las oportunidades tenemos que hacerlas llegar a los albergues y esta es una experiencia muy exitosa de alianzas. Doña Kembly, yo le agradezco muchísimo no solamente la visita de hoy, sino toda la relación que hemos sostenido en casi 3 años, en las que usted, en los años que usted ha estado al frente del Patronato Nacional de la Infancia. Muchos éxitos en todo lo que viene. Ya estamos en el cierre de la gestión de esta administración Chávez Robles y los micrófonos de Panorama siempre van a estar abiertos. Muchísimas gracias, así lo he sentido. Muchísimas gracias por sumarse al trabajo del Patronato Nacional de la Infancia, de la Feria de la Comunicación, que también es un espacio de incidencia sumamente importante. Igual sé que la persona que llegue a dirigir ahora el patronato, si hubiera cambio, va a contar también con el apoyo de Canara, lo cual siempre se agradece. Decirle a los costarricenses, queda un patronato más fortalecido, no queda un náufrago de institución, con un norte claro y más fortalecido. Ahora solo ocupamos que se sumen todos ustedes, entendiéndose los costarricenses y las familias en la lucha de la protección contra cualquier situación violatoria de derechos que amenace lo más preciado, que es nuestra niñez y adolescencia, que es la Costa Rica chiquitita que tenemos que chinear porque es la que nos va a dirigir en el futuro. Muchas gracias a doña Kembly, nuevamente muchos éxitos y gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que mañana tendremos Panorama. Buen día.